Los nuevos anticoagulantes no. Mostró que no eran superiores, que tenían más riesgo de sangrado cerebral comparado con la warfarina. Pacientes con enfermedad renal, pacientes con enfermedad hepática, prótesis mecánicas, pacientes con hipercoagulabilidad. Hipercoagulabilidad hay pocos pacientes en los estudios, pero no es la población grande. En este momento y a futuro pareciera que no va a morir. Sigue habiendo una población importante de pacientes que requieren warfarina. Es tener más actores dentro de esta obra de anticoagulación. ¿Se le han quejado a usted los pacientes del costo de estas nuevas drogas? Yo lo manejo dentro del POS. ¿Al POS? Sí, señor, yo ¿Y lo no manejo. tiene problemas logísticos con el POS? Como todos, el primer mes, primeros 2 meses. Sí, pero como nosotros manejamos en la clínica de anticoagulación un stock de muestra médica. Y con eso nos manejamos 15 días, un mes, mientras las EPS ya empiezan a dar el medicamento. Yo no lo manejo en pacientes que lo compren en particular, no, porque no lo aguanta. No lo aguanta. Doctor Estrada, ¿está listo? Señor. Ay, perdón, no he hecho su presentación. Bueno, es que todo el mundo lo conoce a él. Cardiólogo, hemodinamista, Fundación Chayo, presidente del Colegio Colombiano de Hemodinamia. ¿Qué otro título? Muchos. Pásale ahí a ver cuáles son los muchos. Otro título, póngale otro título a usted. No. Doctora, Interminable, ¿cómo me gusta interminable. estar nuevamente con usted? Hace muchos años hemos compartido muchas sesiones, muchos minutos, muchas horas, muchos viajes. Me Con encanta aguardiente y todo, volverlo ¿no? a ver y estar con usted, con más de un aguardiente además. Con más de un aguardiente. Sí, No lo señor. despeiné, me costó trabajo, pero bueno, muy bien, doctor Muy Estrada, querido, tiene la doctora palabra. Javier, muchas gracias. En esta charla que vamos a hacer ahorita vamos a revisar, mi charla decía antiagregantes y trombolisis. De verdad que en 20 minutos tratar de revisar los dos temas me parece que era muy complicado, por eso decidí hablar solamente de trombolisis. ¿Y por qué de trombolisis? Porque creo que es un problema muy grave, con unos impactos muy grandes en los cuales nosotros no estamos trabajando adecuadamente. Creo que toda la gran mayoría de ustedes, como estudiantes que están terminando, como internos, como residentes, como especialistas, estamos todos enfrentados al diagnóstico en los servicios de urgencia o en nuestras propias instituciones, al diagnóstico del síndrome coronario agudo, o sea, del dolor precordial que pueda simular o no un síndrome coronario agudo. Por eso el tema que voy a poner me parece que es de gran impacto para el ejercicio diario y vamos a hacer énfasis en lo que es el beneficio de la trombolisis. Vamos a mirar un poco la historia, vamos a mirar un poco los nuevos estudios que nos permitan tomar decisiones y sobre todo decirles que el síndrome coronario agudo es una emergencia muy fácil de diagnosticar entre comillas, pero también muy fácil de tratar cuando uno tiene el interés. Cuando ustedes tienen en las 3 de la mañana un paciente que llega con dolor precordial y ustedes hacen un triage rápidamente, pueden ir enfocando este paciente al diagnóstico. No vamos a hablar en este momento de las características de la semiología ni nada, son todas muy bien conocidas. Pero en menos de 5 minutos, que es lo que hoy nos permiten los cánones de tiempo, nosotros tenemos que tener a ese paciente en nuestro servicio de urgencias con un electrocardiograma. Si el electrocardiograma nos demuestra que hay una elevación del ST, no tenemos más allá de 30 minutos para tomar decisiones para hacer o una reperfusión farmacológica o para decidir si tenemos la oportunidad de estar en una institución donde tengamos una sala de hemodinamia para hacer una angioplastia primaria. Lo vamos a ver en el transcurso del tiempo cómo las dos estrategias terapéuticas bien concebidas, bien manejadas, son igualmente beneficiosas para nuestros pacientes. Así es de que en Colombia hemos hecho algunas investigaciones, tenemos más o menos, mal contados porque desafortunadamente nos dan 30.000 síndromes coronarios agudos en el país al año. Con elevación, la tercera parte, o sea, alrededor de 10.000 y sin elevación, las 2/3 partes. Si ustedes se preguntan, ¿qué estamos haciendo en el país con esos 10.000 síndromes coronarios agudos con elevación del ST? Nos vamos a llevar la gran decepción de toda nuestra práctica médica.
hemos hecho ver cuántos pacientes pueden trombolizarse, o sea, tener una repercusión farmacológica, y no llegamos a 2.000 pacientes al año. Mucho menos cuántos pacientes tienen el acceso para llegar a una institución donde pueda practicársele en menos de 90 minutos de tener el primer contacto médico una angioplastia primaria. No alcanzamos a tener 1.000 pacientes en todo el país. O sea que tenemos más o menos 3.000 o 4.000, tenemos más o menos 6 a 7.000 pacientes en los cuales no estamos haciendo nada. Terrible nos parece ese dato, pero la verdad es que es esa. Y lo estamos haciendo porque o no tenemos el conocimiento, o no tenemos los elementos, o no tenemos los insumos farmacológicos para poder realizar lo más sencillo de todo, que en nuestras instituciones, o en nuestros medios, o en nuestros hospitales regionales, sería una trombólisis. Criterios necesarios para realizarla, ¿qué necesitamos para hacerla? Un poco de criterio médico, un electrocardiógrafo y juicio para poder saber, conocer qué tipo de medicamento vamos a usar. Las guías hoy en día, como vamos a mirar, todas nos dicen que es una evidencia tipo 1A. En las guías aprobadas este año por el Ministerio de Salud, que fueron realizadas en cooperación con la Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia, la Sociedad Colombiana de Cardiología, Hemodinamia, todo eso, nos dice que es una evidencia tipo 1A. Ellos cambiaron un poquito la terminología, pusieron importante, una cosa así que yo no he podido entender qué fue lo que quisieron hacer con eso, pero sigue siendo 1A. Y la mecánica de hacer una trombolisis es muy sencilla. Es conocer el producto, saber cómo son las dosis y poderlo hacer. Tener la confianza de que de acuerdo con los 3 criterios importantes para seleccionar al paciente, que son dolor precordial, elevación del ST, que hoy en día cualquiera de nosotros es muy fácil, pueda tener la decisión de hacerlo a cualquier hora. No esperen, por favor, ni que el internista se los autorice, ni esperar al cardiólogo, porque muchas veces se quedan esperándolo 2, 3, 4, 6 horas y el paciente pierde tiempo. Y como estamos diciendo ahí, el tiempo es músculo. Lo que nosotros podamos hacer en reperfundir esa arteria lo más pronto posible, nuestros pacientes nos lo van a agradecer. Y no solamente ellos, sino sus familias y la sociedad. Así es de que con este pequeño preámbulo quiero hacerles énfasis de la importancia que todos ustedes y todos nosotros tenemos para pensar en que las estrategias de reperfusión hoy en día son evidencia 1A para definir qué vamos a hacer con un síndrome coronario agudo. Así es de que con eso, lo único que podemos hacer de que cuando ustedes ven un electro como ese, no lo duden. Eso va a tener dentro de nuestra arteria un coágulo. Demostrado desde hace muchos años, desde mucho tiempo, que el síndrome coronario agudo en el 90%, 95% está ocasionado por un trombo fresco que se origina en la desestabilización de la placa que ya existía y produce todos los fenómenos de la coagulación para formar un trombo y tapar la arteria y producir el infarto. Así es de que, basados en el concepto de trombo, fue cuando aparecen desde hace mucho tiempo todos los conceptos de la trombolisis. Estas son las guías y voy a empezar con las guías. Están en inglés, los títulos en español no las quise traducir porque eso es lo que dicen las guías y ahí está muy claro lo que yo les decía. Recomendaciones: transferirlo a un centro. Está indicado en todos los pacientes con fibrinolisis, las intervenciones tipo, todo es 1A. Mire cómo es tipo 1A. Primer contacto médico y la intervención percutánea. Como la gran mayoría, en Europa, en los mejores centros, podemos tener la capacidad cerca de que un 25, 30%, 40% en el mejor de los casos, en algunos países como Holanda o Bélgica, pueden referir su paciente porque son países pequeños y tienen distancias de menos de 100 millas para transferir un paciente, que pueden ser menos de 1 hora. Pero los tiempos son muy claros. Está todo como 1A. Y la terapia fibrinolítica está recomendada dentro de las 12 horas de los síntomas del primer síntoma, sin contraindicación, si la angioplastia primaria no puede ser realizada. O sea que para el contexto general de todos nosotros, que trabajamos en hospitales regionales, que trabajamos en sitios donde no lo podemos, todo lo que nosotros tenemos que pedirle a nuestros administradores hospitalarios y a nuestras autoridades es la presencia de una sustancia trombolítica que nos permita salvarle la vida a nuestros compatriotas. O sea,
Eso es un esfuerzo. ¿Qué dicen las guías? Que deben ser utilizados hoy en día fibrino específicos. Así están explicados como primera elección en las guías del Ministerio de Salud, lo cual nos permite a nosotros que en una forma muy fácil de trabajar, en una forma muy fácil de administrar, tengamos los mejores resultados en tiempo muy corto. Entonces, la trombolisis se nos presenta a nosotros como la primera indicación hoy por hoy en el tratamiento del síndrome coronario agudo, la reperfusión con síndrome coronario agudo con elevación del ST. O sea, o pasamos a terapia fibrinolítica o lo pasamos a una terapia de intervencionista percutánea para abrir la arteria. Pacientes, que es muy fácil. Estos son los tiempos, los que ya les estaba diciendo a ustedes, que debemos tener en nuestros servicios de urgencias. Cuando llegan con un dolor precordial, el triage tiene que ser 1. Y no puede, bajo ninguna circunstancia, en los servicios de urgencia, dilatarse más allá de 5 minutos. ¿Usted por qué viene? Porque me duele el pecho. Y si está es sudado, no sé qué, inmediatamente tiene que entrar a ser atendido por el médico, un electrocardiograma para poder definir. Aquí lo tienen muy claro. Primer contacto médico a un electrocardiograma y diagnóstico, en ningún servicio de urgencias puede ser mayor de 10 minutos. Y esa es la conciencia y la responsabilidad de todos nosotros médicos. Si nosotros no pensamos así, estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo la batalla y estamos perdiendo el paciente. O sea que nuestra obligación es esa. Y así debe ser implementado en todos los servicios de urgencia. Primer contacto médico a la fibrinolisis, 30 minutos. Es lo que llamamos tiempo puerta aguja. Y no puede ser más, porque si el tiempo puerta electro son 10 minutos, más allá, 20 minutos más para definir si vamos a tener una trombolisis o si tenemos la disponibilidad para una angioplastia primaria, tiempo puerta balón máximo 60 minutos hoy en día. Ya lo bajaron de 90 a 60 para que haya una actividad médica y una reperfusión lo más pronto posible, siguiendo el concepto que pusimos ahí. El tiempo es oro, es músculo. Esto es balón hospitalario, 60 minutos. Primer contacto, angioplastia primaria, en el mayor de los casos nunca más de 90, siempre y cuando que tenga un área de riesgo y si esto no considera la fibrinolisis, puede haber un tiempo aceptable de angioplastia primaria antes que la fibrinolisis en más hasta más 190 minutos si se presenta con un área muy larga de riesgo y si no puede ser considerada la fibrinolisis. Fibrinolisis exitosa, angiografía entre 3 y 24 horas. Muy demostrado. Nosotros en el año 82 empezamos, cuando se empieza la historia de las reperfusiones miocárdicas, eso hay un pequeño recuento. En el año 1933 se descubre la streptokinasa a través de algún chance que se jugaban cuando los estreptococos aglutinaban el plasma, pero no el suero. Entonces empezaron a mirar que del estreptococo había alguna sustancia que lisaba los trombos. Y empiezan los trabajos. En el 45, Christensen llaman o adjudican esto el término de streptokinasa. Streptokinasa fue originalmente utilizada en el tratamiento de los pacientes con tuberculosis hemorrágica o las efusiones meníngeas. Antes del 80, que es lo que le estamos diciendo, el infarto del miocardio se estudiaba a través de las autopsias. Mortalidad, antes de esta época, antes de la angioplastia, antes del estudio de la arteriografía coronaria, hablamos de un evento coronario agudo con elevación del ST hasta 30-40% de mortalidad. La historia en el desarrollo de las tecnologías empiezan a disminuir la mortalidad por eventos agudos con elevación del ST. Aparecen en los años 60, en la década de los 60, las unidades de cuidado intensivo, aparecen las cardioversiones y empiezan a disminuirse en forma muy importante, empiezan a disminuir la mortalidad. Después aparece la arteriografía coronaria y empieza toda la streptokinasa. Y en Colombia, en los años 70 y pico, 74, el primer reporte fue publicado de utilización de streptokinasa, no intracoronario, pero sí en la raíz de aorta, por un cardiólogo, ya que ya falleció, el doctor Pedro José Sarmiento. El doctor Pedro José Sarmiento
había oído todas estas cosas, entonces empezó a infundir soluciones de streptokinasa de ese entonces, estoy hablando de hace casi 40 años, en la raíz de la aorta. Y empezaba a ver que había algo que no se trató de publicar, nadie le paró bolas, todos dijimos, pero ¿qué va a decir eso? Que es que un trombo se desaparece. Pues es uno de los primeros reportes que se publican como manejo de la infusión de streptokinasa para manejo de trombos o de trombosis aguda coronaria. Después ya aparecen todos los trabajos de todos los grandes investigadores, y esto es lo que uno ve, una oclusión completa de la descendente o de cualquier vaso que se empieza a quien se le administra un trombolítico, y usted empieza a ver cómo a los 15 o 20 minutos reperfundía la arteria. Empezamos a hacer nuestras experiencias utilizando la streptokinasa intracoronaria. Me acuerdo mucho un día de elecciones, el primer paciente, no sé si el doctor Velázquez nos acompañaba en esa época, había ganado, creo que fue el presidente Belisario Betancur, y un gran liberal. Se sintió tan defraudado que llegó con un infarto a las 11 de la noche, y lo pasamos a la sala de hemodinamia y le pusimos la primera dosis de streptokinasa intracoronaria. Cada 3 minutos inyectábamos 3.000 unidades de streptokinasa intracoronaria, íbamos haciendo una inyección y uno iba viendo cómo la arteria iba abriendo. Algo similar a lo que hizo el doctor Grunzig, cuando esta mañana les muestro que con un baloncito pasa el balón, infla, desaparece la obstrucción y queda la arteria sana. Así pasó con la streptokinasa. De eso nos costó muchísimas noches de trasnocho, de manejar, de estar todos pendientes. Íbamos todo nuestro equipo, que éramos los 4 hemodinamistas, y allá estábamos todos apoyando, hasta cuando aparecen los reportes de la utilización de streptokinasa por vía venosa. Y eso cambia un poco la historia. Entonces ya aprendimos que la streptokinasa no teníamos que llegar a las 3 de la mañana, sino que nuestros residentes, nuestras enfermeras bien entrenadas, administraban la streptokinasa en goteo. Y al día siguiente, o a los 2 días, nosotros hacíamos la arteriografía coronaria y evaluamos. Para llegar a esa conclusión de que sí servía, hicimos un grupo de pacientes en el cual le poníamos primero la streptokinasa intravenosa y a la hora hacíamos la arteriografía coronaria y nos quedábamos mirando a ver qué iba pasando. Evidentemente, los mismos fenómenos intracoronaria. Y esa era la streptokinasa. Primero, 1983 aparece el primer gran estudio. Es un estudio GISI, que es el de los italianos, en el cual tienen un gran estudio de pacientes con uso de streptokinasa en infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Fue el primer gran estudio que preconiza la utilización de la streptokinasa en el manejo del infarto agudo. Después aparece el GC2, el GC3, el GC4 y empiezan a agregarle más cosas. La aspirina, después viene que los IECAS, después vienen que los betabloqueadores, y todas las veces que utilizaban strepto asociado a una nueva molécula iba demostrando que los resultados iban siendo mucho mejores. Menores números de mortalidad, una gran diferencia entre el grupo que servía como placebo al grupo que servía como control. Hasta que llegaron a la conclusión de que no podían seguir haciéndolo porque era una falta de ética someter a un paciente a un grupo placebo y no darle el beneficio de la terapéutica fibrinolítica. Ahí están los números, ahí están las figuras y todos demuestran que servía y que sirvió muchísimo. Después aparecen las nuevas moléculas. La streptokinasa como tal es una molécula que tiene muchas complicaciones, que tiene más tiempo largo de administración, que no es tan fácil, entonces aparecen ya las moléculas mucho más específicas, como son la uroquinasa, los inhibidores de los activadores de plasminógeno y el tecneteplase. Este estudio en el 84 también nos logramos trabajar a algunos pacientes con uroquinasa como trombolítico. Este estudio demostró que mientras la uroquinasa y la streptokinasa tenían igual eficacia trombolítica intracoronaria, los pacientes que recibían uroquinasa tenían menos fibrinolisis sistémica y menos hemorragias que con cirugías tempranas que los pacientes que recibían streptokinasa. Evidentemente, la fibrinolisis, eso acaba con todo el sistema de todos los inhibidores del fibrinógeno, etcétera, y por lo tanto deja un estado lítico de hemorragias fáciles de ser. En ese entonces teníamos grandes problemas con las punciones porque como lo hacíamos intracoronario, puncionábamos las arterias y teníamos un gran número de hemorragias y de hematomas. Pero bueno, todo lo hacíamos para aclarar y para poder tomar las decisiones.
En el 85 siguen apareciendo todos los trabajos como el TIMI-1, el gusto, y en el gusto ya empiezan a comparar la streptokinasa con los inhibidores de plasminógeno, que es el alteplase. Es la primera molécula de inhibidor de fibrinógeno que aparece, y también logramos a través de la historia tener también unas experiencias nacionales con este producto en muchas otras instituciones al mismo tiempo y publicarlas y compartir con ellas. Todos estos resultados que les cuento están publicados en la revista de la Sociedad Colombiana de Cardiología, como dice Efraín, desde el año 1980-85 y presentados en casi todos los congresos iniciales de esa época, tanto nacionales como internacionales. La evidencia nuestra y la casuística fue muy buena, unos índices muy buenos de repercusión con mayoría completa de todas las situaciones. Estudios randomizados, ese es el estudio gusto con streptokinasa y con inhibidores de plasminógeno que proveían menos reoclusión y área de reinfarto, y los pacientes que iban a ser tratados con inhibidores de plasminógeno o con sustancias trombolíticas, en todos había un menor número de presencia de shock cardiogénico. O sea que al prevenir, al abrir nuestra arteria, al salvar el músculo, estamos preservando función ventricular. Completamente demostrado a través de todos los estudios que se han publicado con terapia de reperfusión, tanto farmacológica como percutánea, que mejora la función ventricular. Al mejorar la función ventricular y al permitir que haya una nueva oxigenación, estamos evitando la presencia de shock cardiogénico con todas sus altas tasas de mortalidad, por lo cual tenemos que seguir pensando en lo mismo. Aquí viene otro estudio para comparar si la uroquinasa y el alteplase, inhibidor específico de fibrinógeno, un anticuerpo, que es una molécula de anticuerpos monoclonales, era mejor que no. Están los resultados, evidentemente demuestran que es mejor en los inhibidores de plasminógeno que de los activadores de plasminógeno que el resto de moléculas, por lo tanto empiezan a utilizarse los inhibidores del fibrinógeno, el alteplase. Pero aparecen nuevamente con el inhibidor, teníamos que es una molécula también de más difícil manejo, de más larga duración, y empiezan a desarrollarse nuevas moléculas que son las que tenemos hoy en día, que es el tecneteplase, con el cual nosotros podemos manejar una fibrinólisis muy rápida, muy exitosa, con muy bajos riesgos de sangrado y con muchos índices de seguridad. Así es de que esa es la guía a lo que estamos hablando, y ahí dice alteplase, que es el TPA versus el peso aceptado del tecneteplase, y dice que el tecneteplase, esto es en el año 99 con el ASCEN 2, yo solamente estoy poniendo los puntos más importantes, la reducción muy importante de hemorragias no cerebrales, optimizado con el peso, reduce la hemorragia intracerebral y es equivalente a la utilización de TPA a 30 días de mortalidad. Y la ventaja más grande es que el TNK o tecneteplase es una molécula que se utiliza en bolo. No hay que mantener la infusión como con la streptokinasa o con el ATP. Es una molécula que se da en bolo de acuerdo al peso, y en una dosis de 1 minuto usted tiene solucionado la trombolisis de su paciente, y todo lo que tiene que después de hacer eso es observarlo. Acuérdese que una de las contraindicaciones relativas absolutas de los fibrinolíticos son evidencia o antecedentes de un sangrado cerebral 30 o 60 días antes, hipertensión arterial entre comillas. Acuérdense que muchos de los síndromes coronarios agudos llegan con una reacción hipertensiva. Ponga un poquito de nitroglicerina o un poco de algún medicamento para bajar un poco, estabilice la presión y utilice la trombolisis. Eso no les va a llevar más allá de 5 minutos para tomar una decisión. Resultados, ¿cómo miden si es exitosa o no? Primero como miramos en el primer electro, la disminución del ST desde el punto de vista electrocardiográfico. La segunda, desde el punto de vista clínico, la disminución de los síntomas de dolor, la estabilización hemodinámica, y podemos decir, nuestro paciente tuvo una reperfusión exitosa. Esto es básicamente cómo funcionan, inhibe los inhibidores del plasminógeno, todo eso lo conocen ustedes desde el punto de vista molecular, bioquímico y hematológico, así es de que no nos vamos a demorar. Estas son las comparaciones de los 3 productos que tienen los estudios en el mundo. Básicamente esos 3 productos, la uroquinasa se descartó, no se volvió a utilizar y por lo tanto no la tenemos acá. Streptokinasa, la dosis de 1.500.000 en 30 a 60 minutos de unidades, la alteplase en 100 miligramos 90 y la tecneteplase de acuerdo al peso
entre 30 y 50. No sé si ustedes tienen por ahí un folletico que les dieron, pero ahí está todo muy bien indicado, cómo es las indicaciones, la utilización, de acuerdo al peso se va utilizando la dosis de centímetros, viene en una forma muy fácil de usar, viene una jeringa prellenada, en el cual está diciendo cómo debe administrarle, si el paciente pesa 10 kilos, o pesa 20 kilos, o pesa 40, o pesa 50, o pesa 70, le están diciendo cuánto debe administrar, muy sencillo. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Administración en bolo, no. El tecneteplase sí. Antigénico, sí, no. Alergia con la strepto muchísima, de resto no. Amerita terapia antitrombínica, sí. O sea, siempre tenemos que ir, además de nuestra trombolisis, nuestros medicamentos comunes y corrientes para el tratamiento del síndrome coronario agudo. Ustedes lo saben muy bien la sigla, MONA, morfina, oxígeno, antiagregantes y nitratos. Antes de eso y al tiempo van montando todo el esquema terapéutico de su paciente. Siempre que tengan un paciente con trombolisis, por favor, antiagréguenlo. No hay evidencia sino con un medicamento para antiagregación con trombolisis. Por lo tanto, no podemos usar ninguno de los nuevos antiagregantes. Clopidogrel. Los demás no tienen ninguna evidencia en trombolisis. Podrían usarse, pero no está en la indicación, ni está dentro de las guías, y está, por lo tanto, no recomendado, y no es una evidencia 1A ni 2A. Por lo tanto, siempre que ustedes tengan un paciente reperfundido, administren los 300 miligramos de clopidogrel de carga y 75 miligramos diarios, y siguen manejando y monitorizando a su paciente. Depresión de fibrinógeno, mucho con estrepto, menos porcentaje de permeabilidad 90 minutos, vean la diferencia. Esto es lo que vimos siempre y esa es la gran diferencia, lo cual marca el por qué debemos escoger una molécula de estas que es mucho más específica, que son fibrinos específicos, porque los resultados son muchísimo mayores en las tasas de reperfusión que con la streptokinasa. Con la streptokinasa, si acaso, llegamos al 50%, o sea, estamos perdiendo el 50% de nuestros pacientes. Con la tecneteplase estamos alcanzando a entre un 80 y 85%, lo cual nos permite decir que más de las 3/4 partes de nuestros pacientes vamos a obtener una reperfusión de su arteria y por lo tanto vamos a obtener todos los beneficios que nos da la terapia fibrinolítica. Mortalidad, volvemos a lo mismo, más o menos entre el 7 al 11 de pacientes pueden tener mortalidad. Esa fue las mismas cifras que empezamos a reducir cuando a través de la historia veíamos, inicia las unidades de cuidado intensivo, aparecen los fibrinolíticos, para tener hoy en día, con todas estas estrategias terapéuticas, una mortalidad por síndrome coronario agudo con elevación del ST por debajo del 5% en cualquier institución que aplique estos conceptos hoy por hoy. Sangrado cerebral, básicamente los mismos, el costo es la gran diferencia. Y eso es lo que nos dicen a nosotros nuestras autoridades, que por qué utilizamos una molécula que tiene un costo muchísimo mayor que la molécula original con la cual trabajamos hace 30 años. Sí, evidentemente eso es cierto, pero los costos de las complicaciones utilizando la streptokinasa son muchísimo mayores que los costos que pueda ser inherente a la molécula. Así es de que yo sí creo que el esfuerzo debe ser hecho en buscar siempre el manejo con la molécula que nos da mayor seguridad y nos va a prevenir muchísimas de las complicaciones que hoy por hoy podamos tener con el manejo de esto. Después aparece todas las estrategias terapéuticas. Yo les voy a pasar muy rápidamente algunos estudios en los cuales dicen qué se debe hacer. Estamos hablando inclusive que en algunos países de Europa muy adelantados, con un muy buen servicio de ambulancias y paramédicos, la trombolisis se hace hospitalaria, se hace pre-llegada al hospital. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. El tiempo es músculo y es oro. O sea que entre más rápido se administre la trombolisis, más rápido vamos a obtener la permeabilidad y por lo tanto vamos a obtener los mejores resultados. Todo va a favor de en este caso, comparan trombolisis y angioplastia. Evidentemente los primeros datos decían que la trombolisis sola producía mucho más eventos de reinfarto y mucho más problemas de rehospitalizaciones. Es cierto, si nosotros hacemos una trombolisis y dejamos al paciente quieto,
y no miramos cómo quedó su anatomía y cómo quedó su arteria, evidentemente podemos tener que sobre la lesión residual que queda después de la trombolisis, que es un porcentaje muy grande, podemos volver a tener una oclusión y vamos a tener un reinfarto y vamos a poder tener otra vez un evento nuevo. Por eso, todo paciente hoy en día, independientemente de dónde está, cómo está, debe, después de ser sometido de un síndrome coronario agudo, debe ser estudiado. Si fue sometido a una terapia de reperfusión farmacológica, debe ser remitido a una institución que tenga un servicio de hemodinamia para que le hagan una arteriografía coronaria y definen cuál es la estrategia terapéutica a seguir. Muy seguramente una angioplastia, un implante de stent o, en algunos casos menores, la realización de un bypass o, en otros casos menores, ¿por qué no?, un buen tratamiento y una buena estrategia terapéutica farmacológica médica. Pero básicamente es mandatorio, es una evidencia hoy por hoy 1A, la cual todo paciente sometido a una estrategia de reperfusión tiene que ser remitido a un centro que nos permita mirar su anatomía. Es lo mismo entre PCI lisis, la muerte, la mortalidad, y la trombolisis prehospitalaria acorta el tiempo de inicio de los síntomas al tratamiento. Hicieron todos estos estudios, analizaron cuál era, y con el ASCENT 3 Plus, que es uno de los estudios que decía que entre más rápido se haga la trombolisis, se reduce 47 minutos en los síntomas. Esto es otro, el TRANSFER, que es un estudio que acaba de ser publicado también para evaluar si valía o no valía la pena hacer un tratamiento estándar o hacer la trombolisis y de rutina enviarlos a una angioplastia primaria, y todos están de acuerdo en que el paciente debe ser trombolizado y enviado a una angioplastia primaria. La mortalidad es menor, la mortalidad no cambia tanto, el resto de todos los puntos finales fuertes son mejores y por lo tanto se recomienda que se tenga la posibilidad de estudiar el paciente. En el sangrado vemos básicamente lo mismo. Es muchísimo mayor las evidencias de sangrado cuando se utilizan las terapias fibrinolíticas que cuando se utiliza la angioplastia primaria. Pero en conclusión, para pacientes con infarto agudo, con ST alto, elevación, hay un alto riesgo sin posibilidad de realización de PCA que reciben trombolisis. La remisión de urgencia para realización de angioplastia en 6 horas posteriores disminuye significativamente complicaciones isquémicas sin aumento de sangrado. Eso es la conclusión. Tenemos que hacerlo, pero tenemos asimismo que remitir a nuestros pacientes para poder seguir. Este es otro estudio muy recientemente presentado, en el cual está presentado, fue presentado ahorita en el colegio del American College of Cardiology en este año, en abril del 13, en el cual hablan sobre reperfusión estratégica temprana después del infarto del miocardio, y dicen que la diferencia de tiempo entre los pacientes que fueron trombolizados primeramente al paciente que fue sometido a angioplastia primaria, la diferencia fue de 78 minutos. Estamos hablando de centros de Europa donde hicieron una magnífica capacidad de transporte y vieron que a pesar de todo, si uno utilizaba la trombolisis prehospitalaria a ese grupo de pacientes o se remitía a una institución donde hubiera angioplastia primaria, la diferencia de tiempo de acción de la terapia fibrinolítica eran de 78 minutos y eso pues repercutía en muchos de los resultados. Por eso, cuando uno valora la reperfusión, habla de los flujos TIMI. No voy a hablar de los flujos, es la sombra que se ve o el flujo que uno ve en las arterias cuando se hace la reperfusión. Si es un flujo que tinte toda la arteria, es un flujo TIMI 3. Si no llena la arteria distal, es un flujo 1, pero esa es la gran diferencia. Por eso siempre tenemos que buscar que se llenen las arterias y podamos tener eso para en esta forma poder disminuir y mejorar la mortalidad y los eventos secundarios. Asimismo fue demostrado en los subgrupos, en los diabéticos, en los hipertensos, en los de bajo peso, en los de alto peso, para decir que cuando utiliza la estrategia de reperfusión temprana y después se hace la angioplastia, los resultados son muchísimo mejores que si se hace solamente, se espera a trabajar la angioplastia como una medida primaria y no después de la trombolisis. Está muy clara las cifras. Aquí en hemorragias intracerebrales no hay diferencia, en hemorragias no intracerebrales tampoco, o sea que no hay una marcada diferencia en los eventos hemorrágicos.
La estrategia de fibromiólisis con tecneteplasia en bolo y terapia antitrombítica contemporánea previa a transporte hospital con disponibilidad de PSA elude la necesidad de los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST trombolizados, tan efectivo con la PSI primaria en pacientes con infarto agudo con elevación del ST que no puedan ser llevados a PSI primaria en la primera hora de contacto con el médico. Eso nos permite que en nuestros centros nosotros podamos tomar la decisión de trombolizar, monitorizar a nuestros pacientes, estabilizarlos y después, con tranquilidad, tomar la decisión de si se puede referir o no se puede referir y buscar todas las autorizaciones que nos está pidiendo hoy en día con todas las complejidades de nuestros servicios de salud. Pero la obligación nuestra es poderle brindar a nuestros pacientes el beneficio de la trombolisis lo más pronto posible para después tomar todas estas decisiones. Vuelvo a decirles, la responsabilidad es nuestra. No esperen como médicos de urgencias, como personas que están atendiendo al paciente, a pedir muchas interconsultas o que les den un beneficio o que les den un ok para decirle trombolice o no trombolice porque pierden tiempo. La decisión tiene que ser tomada en 10 minutos. En los siguientes 10 minutos de que el paciente llega, tiene un electro con una elevación del ST, tome la decisión y determine. Y hágalo. Después miramos. Muchas gracias.